Nunca he traído a un personaje como Ricardo Garza de Monterrey que desprograma el pasado. Y dentro de la genética, la programación que tenemos en la conformación del ser, viene entonces si eres repetible o no y que vas a repetir de cada persona. Tu objetivo y de Valeria es que cuando termine un paciente contigo le haya caído el 20 que tuvo esta bronca 20 años y no le permitió hacer X cosa y ya está curada. En el lapso de una hora podemos resolver problemas que tienen generaciones repitiéndose. Hola amigos, bienvenidos a otro programa más de Platicando con su servidor Carlos Alarraqui. El programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Hoy sí se le van a poner resistol a sus pompas, porque nunca he traído a un personaje como Ricardo Garza de Monterrey que desprograma el pasado. ¿Les queda claro? O sea, todos los rollos y traumas que tenemos de chiquitos y que nos tienen presionados 30 años, 40 años después, creo que es lo que haces, ¿verdad, Ricardo? Desprogramas. Así es, gracias por la invitación. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y Lalo Camarena, un hijito mío, me lo recomendó y aquí lo tenemos porque es un tema bien interesante. Platícame qué es la desprogramación. Claro que sí, con mucho gusto. Miren, la desprogramación evolutiva es una técnica que creamos juntando toda la ciencia para poder nosotros encontrar el origen de cualquier conflicto, ya sea emocional, físico o situacional, en el cual podemos encontrar un origen que podamos trabajar y podamos liberar. Está todo basado con información científica, pero lo importante, Carlos, aquí es que cuando la persona tiene la información correcta y llegamos al punto correcto, logramos cambiar la percepción de la persona, que la percepción es lo que crea tu realidad, que finalmente no es una realidad única, sino es compartida, pero esta realidad que estamos viviendo, bien dice la ley universal, la segunda ley universal dice que lo que es adentro es afuera, entonces todo lo que yo tengo adentro es lo que siempre tiendo a vivir y se repite constantemente, ya sea propio o heredado, y es donde nosotros vamos encontrando la repetición del conflicto, de dónde viene, cuál es el origen, para poder destrabarlo y que la vida cambie. Dame un ejemplo. Claro que sí. Miren, por ejemplo, una pareja que quiere tener hijos, que no puede concebir y que finalmente son personas saludables, pero que la medicina no les encuentra nada, siempre vamos a encontrar sí o sí en las historias de ambos, vamos a encontrar historias de abortos, hijos nacidos muertos, madres muertas en el parto, en diferentes grados del clan familiar, hijos perdidos, hijos extraviados, separación madre-hijo, personas que enviudaron al perder a la madre, a la esposa en el parto. Toda esta parte genera una alerta en el cuerpo por la parte epigenética y el cuerpo se prepara para ya no vivir un estrés como lo han vivido los ancestros. Entonces, todos estamos cargando historias de los ancestros y en este momento, por ejemplo, cuando la pareja intenta concebir, lo que sucede es que se encienden las alertas y te dicen, no, porque vas a sufrir más de lo que vas a tener una satisfacción. Entonces, el cuerpo se protege, entra en una alerta y lo que hace es te evita la vivencia para que no tengas el miedo o el conflicto al momento de vivirlo. ¿Cómo te enteras que tuvieron alguien de su familia en X año, perdieron un bebé o no pudieron concebir? ¿Cómo, hacen terapias, hipnosis o qué hacen? Lo que pasa es que lo que reflejamos hoy en día es el resultado de mis ancestros y de mi infancia, así como de la gestación. Entonces, todo lo que yo estoy viviendo hoy en día viene resultado de algo. A partir de los 6 años ya no hay nada nuevo, todo repetición inconsciente. Entonces, cuando nosotros vemos al paciente, por ejemplo, en alguna situación, por ejemplo, lo mismo con la economía, si hay personas que no pueden tener éxito, que no pueden tener dinero, hay una alerta de si tuvieras, te pasará esto. Hay muchas personas, por ejemplo, que vemos en consulta que finalmente un ancestro fue agredido por tener dinero, secuestrado, fue asesinado o tuvieron separación familiar y el cuerpo te prepara y te dice esto no, porque te va a generar un conflicto mayor a la recompensa que quieres tener. Y entonces sí o sí vas a tener la vivencia porque al tener el síntoma vas a tener la vivencia, pero no al revés. Yo puedo tener la vivencia y quizás no el síntoma porque tengo otros programas que son bastante más superiores a ese por necesidad del inconsciente.
Pero entonces, de alguna manera, ellos te dicen, yo no he tenido éxito porque mi papá era muy rico y terminamos viviendo en un barrio pobre. No, cuando vienen, por ejemplo, con el conflicto, yo ya sé cuáles son los orígenes o ya sé para dónde investigar. Y entonces ahí es donde vamos preguntando al paciente por los orígenes. Oye, te pasó esto, esto y esto y esto. Y a veces dicen, parece evidente. Pero en realidad es una huella que va quedando generación tras generación que viene en la parte epigenética, en donde nosotros estamos finalmente repitiendo todas las historias. Y estas historias puede que las repitamos igual o completamente al revés. Por ejemplo, una persona que viene de un padre alcohólico o es abstemio, no hay más, no hay nada en medio. Si tiene el programa de repetición. Entonces, ahí es donde nosotros nos vamos dando cuenta. Hay un alcohólico, hay otro atrás. ¿Sale? Ya entendí. O sea, bueno, suena lógico. Sí hay un programa como de repetición. Sí. Esa es la clave. Que estamos repitiendo las historias todo el tiempo de ancestros y no nos damos cuenta. Pero Matrimonios. ¿por qué en familias? A ver, voy a poner ejemplos. Sí, claro, adelante. Hermanos. Mi caso. Sí. Mis papás se casaron, mi mamá 3 veces, mi papá 6. Sí. Mi mamá terminó divorciada del tercero, mi papá terminó casado con la sexta. Ok. 6 meses. Ok. Tuvieron 5 hijos. 6 hijos. ¿Por qué uno se divorcia, otra se divorcia del segundo matrimonio de mi papá, otra del primer matrimonio de mi papá? Valentina y yo no nos hemos divorciado ni nos vamos a divorciar. Un hermano salió gay y ninguno de los papás eran gay. Uh-huh. Y una hermana no se ha casado. Ya. Ahí te va. O sea, nadie vivió juntos más que mi hermano y yo, Valentina y Vivi juntos, pero ¿cómo copian? En las células, dice el doctor Bruce Lipton en el libro La biología de la creencia, que es muy recomendable, viene la célula y viene la información heredada. Inclusive, si ustedes entran en Google y ponen epigenética, van a encontrar el segundo enlace, es del gobierno de Estados Unidos, y explica que ahí viene toda la información heredada. Entonces, ya está descubierto científicamente que sí repetimos historias. Ahora, ¿qué estamos repitiendo? Todo el estrés, éxito y fracaso. Todo lo que genera miedo y lo que genera alegría. Ahora, por ejemplo, si mis padres vienen de matrimonios que son separados, hay 2 opciones, o repetimos o hacemos el completo opuesto. Algunos de los hijos van a repetir la separación, otros van a hacer el completo opuesto, decir yo no, y otros se van a quedar neutrales y van a decir ni una ni otra, prefiero no tener pareja por las vivencias y los miedos que se establecen. Y cada persona recibe una programación diferente para que de acuerdo a eso tengamos una supervivencia. Y esta es la real evolución del ser humano, donde el ser humano comprende su actuar ante los demás y la reacción que tienen las personas con respecto a una situación viene ya estructurada de generaciones atrás, porque no solamente repetimos a padre y madre, sino tíos, abuelos y 128 generaciones hacia atrás. Ricardo, a ver. Sí. Es que, perdón que hable de mis hermanos. Adelante. Y yo, porque es lo que mejor conozco. Evidentemente, los 6 sufrimos del divorcio de mi papá. Ajá. Cada quien en su campo y demás. Sí. Y no entiendo cómo la historia se repite para que los hijos, en este caso de mis 2 hermanos, sufran. Lo que pasa deciden, en lugar de que los 6 digan, yo no y voy a ser feliz, soy lo opuesto, no. Repite mi hermano, repite mi hermana. Es que no es opcional. Sí, no es opcional. Nosotros, el libre albedrío que tenemos es muy poco, porque venimos con un programa que inclusive, por ejemplo, veo aquí tu jardín maravilloso, las plantas tienen el mismo comportamiento. Y voy a poner un ejemplo para clarificar todo. Por ejemplo, un árbol. Cuando ponemos una semilla, el árbol ya trae toda la información en la semilla. Crece el árbol y ¿qué es lo primero que hace? Echar hojas. ¿Para qué? Para defenderse de su enemigo principal, que es el sol, que si bien lo alimenta, es su enemigo principal. ¿Por qué? Porque va a secar todo de donde se alimenta. Claro. Entonces, si pone hojas, sobrevive. Pero luego cambia el ambiente, igual que los humanos. Cambia el ambiente, viene, por ejemplo, el otoño, baja el color de las hojas, quita hojas y no hay un cerebro que le diga qué hacer. Y en automático, por epigenética, comienza a cambiar su comportamiento y se comienza a adaptar. Y cuando viene en un invierno muy frío, 0 hojas y ya no necesita tanto esfuerzo. ¿Por qué? Porque siempre va a haber humedad.
Y ahí es donde, al igual que plantas, animales, insectos y humanos, venimos a actuar idéntico o completamente opuesto, dependiendo del ambiente, a la repetición de los padres. Padres, tíos, abuelos, vamos a repetir siempre las historias, iguales o al revés. Wow. Wow. Entonces, ¿cómo se cura? Haciendo conciencia y cambiando la realidad. Hay un... A ver, pausa. Sí. Ay, mi papá se divorció 6 veces. Puta, qué horror, no sé qué. Voy a un psicólogo, un psiquiatra. Hola, psicólogo, psiquiatra. ¿Cómo estás, Carlitos? Bien. A ver, llégale. Nunca te cura, pero crees que te curaste cuando acabaste. ¿Cómo se dirigen contigo? Y además tu mujer trabaja contigo. Sí, trabajamos juntos. Sí. ¿Cómo van contigo? Llega las personas que quieren cambiar una realidad que están viviendo que no pueden cambiar, que está repitiendo constantemente en su vida, entonces... Y una realidad que no pueden cambiar. Sí, que por más que intentan, no pueden cambiar. Y muchos factores. Entonces viene una persona con nosotros y nosotros comenzamos a ver, primero que todo, cada conflicto tiene un posible origen y puede ser transgeneracional en el lapso entre la concepción, el parto y hasta los 6 años de edad. De ahí no nos salimos y vamos a encontrar siempre origen muy, muy corto, muy rápido. En el lapso de 1 hora podemos resolver problemas que tienen generaciones repitiéndose. ¿Qué hacemos entonces? Comenzamos a estudiar el caso del paciente y ya sabemos que hay una historia detrás. ¿Sale? Porque tenemos la experiencia en eso y porque de eso trabajamos. Cuando ya una vez determinamos de dónde está el origen, vamos a confrontar al paciente con ese origen. El paciente toma conciencia, pero aparte hacemos ejercicios que lo llevamos a la eliminación del conflicto. Y aquí hay algo bien importante. En los temas transgeneracionales, Carlos, lo bonito es que cuando sana el paciente, sana las siguientes generaciones, no solamente uno. Eso es exclusivamente en el tema transgeneracional. Ya no se repite el patrón. Se borra a nivel celular. De hecho, hay un conflicto de físico para la sanación. Pasan por un proyecto físico. Y luego las personas a su alrededor, que están relacionadas con ellas, la familia comienza a tener cambios también, solamente en los temas heredados. O sea, si yo tuve una pésima vida infantil y extrañé lo que mis amiguitos de la escuela tenían, y un día me dijo un psicólogo amigo mío, me preguntó que cómo sigo, estaba en terapia con él, y me dice, ¿cómo estás con lo de tu papá? Y dije, no mames, ya sabes, 0. Me dice, es que estás mal. ¿Por qué? Deberías estar súper agradecido. Dije, no mames, ¿cómo voy a estar agradecido después de todo lo que hizo? Y me dice, no, Carlos, porque él te enseñó a hacer lo que no quieres hacer. Y eso se lo diste a tus hijos. Y sí es cierto, mis hijos, gracias a Dios, normales, un matrimonio, cada uno feliz, hijos o sea, ellos sí vivieron felices como vieron lo de Cintia y mío. Sí. ¿Cómo fue esa transición en que mis hijos muy bien? Es que mira, en el caso tuyo vienes a repetir, pero la parte opuesta de tu padre. Sí. Eso es maravilloso porque te tocó al revés. De lo contrario, al igual que otros hermanos, te hubiera tocado repetir la historia. Sí. Por suerte, como te decía, nada más hay 2 formas de hacerlo, o igual o al revés. Te tocó la opuesta. Y tus hijos están haciendo lo mismo que tú, maravillosamente también, que les toca vivir la buena parte. Entonces, como va a ser siempre repetición, no tenemos manera de no repetir a los ancestros, porque si no, no hubiese secuencia en la vida. Vendríamos en blanco cada vez y aprender de nuevo no sería una opción para la humanidad. Y todo está basado en nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. Todo está basado en eso. Para poder que nosotros tengamos un ciclo de la vida correcto, para que la especie salga adelante, entonces mi ego sale sobrando. Y yo voy a repetir lo que fue de éxito o fracaso de mis ancestros. Porque fíjate, y te voy a poner un ejemplo muy interesante, Carlos. Por ejemplo, se puede repetir de igual forma, porque no hay socialmente juicio. De igual forma, una persona que haya tenido una vida terrible en términos sociales de juicio, de decir, pandillero, con adicciones, esto, nace, crece, se reproduce, envejece y muere, se va a repetir la historia. Sí o sí. Y de repente vemos padres que muy desordenados y los hijos superordenados están en opuesto. ¿Sale? Pero la historia se va a repetir porque cumple con el ciclo de la vida. Personas que aunque sean genios y así, y no cumplen con el ciclo de la vida, esa vida no está para repetirse. Y dentro de la genética, la programación que tenemos en la conformación del ser,
viene entonces si es repetible o no y que vas a repetir de cada persona. Y podemos repetir, por ejemplo, de mi papá pareja, de mi mamá lo económico, de un tío otra cosa y de mi abuelo otra cosa. Entonces somos un collage de información que dependiendo del ambiente vamos a reaccionar a cómo reaccionan ellos, igual o al revés. ¿Qué te hace? Porque es inevitable. Sí. Tú vas a la escuela y te encuentras, tienes 20 compañeros, 25 compañeritos de clase. Y voy desde primaria, un poquito preprimaria. No puedes evitar cuando te enteras que el amiguito de tu clase tiene go-karts en su casa porque es muy rico. El otro vive en un departamento que ni cerca al tuyo, de mal. Y empiezas a comparar y empiezas a decir, qué mala onda que yo no tengo go-karts, ya sabes, el otro dice probablemente ni piensa en el go-kart, sino porque no tengo el departamento que tiene Carlos. Ya me explico. Claro. Empezamos a comparar desde chicos. Sí. La comparación surge, según yo, la envidia o la admiración, dependiendo. Y sigues creciendo, y las chavas a los 16 años, 17 años, que ya se creen las mamás de Tarzán y que saben todo, empiezan a compararse entre ellas. Ajá. Empiezan a comparar a los novios que son unos tarados, que no sé qué. Y te casas y tú vives feliz con tu marido, pero el vecino tiene el último modelo de Audi, ¿no? Y tú tienes un coche mono. Sí. ¿Qué daño le hace al ser humano tanta comparación y frustración? ¿Sí o no? En lugar de disfrutar lo que tienes y que Dios te dio y tú conseguiste. Sí, es que son diferentes percepciones. Puedes poner en la percepción de disfrutar y lo que tenga está bien, pero hay algo bien importante también para saber, la ambición es heredada. Si yo soy ambicioso, y no lo tomemos como malo, o sea, el hecho de querer más es porque ya hay un ancestro que tuvo mucho. Entonces yo considero dentro de mi programación que debería de estar teniendo la misma repetición del ancestro. Y eso es bien interesante. También la pobreza es heredada. Y hay personas en riqueza que tienen percepción de pobreza, ¿sí? Que están todo el día checando su cuenta de banco sabiendo que tienen millones en la misma cuenta. Y eso va a caer en un hígado graso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo responde a los conflictos emocionales y se van a dar al cuerpo, literalmente se somatizan. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene hígado graso, pues vamos a buscar dónde está su percepción de carencia, ¿sí? Y qué carencia tuvo en la infancia. Entonces, todo eso te va a llevar, la percepción va a ser la madre de todos los conflictos. Y aquí es bien interesante. La percepción. Sí, la percepción de cómo se forma. Y te explico qué es la percepción y lo explico a toda tu audiencia. La percepción es el filtro que tenemos nosotros que conecta el exterior con el interior. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una vivencia, imaginemos que es una separación de pareja. 5 personas diferentes la pueden ver en 5 sentidos diferentes. Uno lo puede ver como me siento humillado, otro lo puede ver como me siento abandonado, otro me siento traicionado. Entonces, cada persona va a tener una vivencia diferente. Su historia. Su historia basado, mi reacción al mismo evento va a depender de las heridas o la experiencia previa que yo tenga. Entonces, por ejemplo, el hecho de que alguien tenga una separación, dependiendo de mi vivencia, lo convierto en la percepción que se va a una emoción y la emoción se canaliza en una somatización física, ya sea para positivo o para negativo. ¿Quién escoge esa sensación positiva o negativa? Puede ser, en este caso sí puede ser opcional decir, ¿sabes qué? Yo me voy a mentalizar para poder ver lo positivo de la situación, o bien generalmente estamos inmersos en otras cosas, no nos enseñan a ver hacia adentro, que ese es un conflicto grande, no estamos enseñados a ver hacia adentro, estamos enseñando a conocer hacia afuera. Cuando comenzamos a conocer hacia adentro, comenzamos a ver que podemos controlar muchas cosas y podemos cambiar mucha parte de lo que se llama destino. Entonces, yo puedo decidir cómo veo una cosa o cómo veo la otra, pero si tengo una herida muy fuerte, por ejemplo, en la infancia, de las 5 heridas de la infancia, yo tuve la herida de humillación, pues voy a sentirme avergonzado o que me avergüenzan o que me señalan todo el tiempo. Si tengo la herida de abandono, voy a ver que cualquier cosa va a ser relacionado con que todo el mundo me deja. Si tengo la de rechazo, va a ser que todo el mundo, nadie quiere estar conmigo. Entonces mi percepción va a estar basado mucho en mi infancia y mucho en la historia transgeneracional.
Y de ahí podemos nosotros determinar cómo queremos ver las cosas. A ver, es que es un poco raro lo que te voy a preguntar. Adelante. Alguien nos enseñó a comparar. Claro. Y las comparaciones, como decía mi abuela, son odiosas. Sí. ¿Dónde entra esa autoestima de un señor, voy a poner con todo respeto, un taxista, que está orgulloso de manejar su taxi, está orgulloso de que sus hijos terminaron la universidad, se friegan todo el día con el tráfico, pero llegan satisfechos de que han hecho buen trabajo? Sí. Ok. ¿Dónde está el que se compara con otro, que es imposible de llegar? Además es idiota compararte. O sea, yo cómo me voy a comparar con Jeff Bezos, Besos. el hombre más rico del mundo. A ver, ¿por qué me voy a comparar con el hombre más rico del mundo si yo no hago negocios, yo no tengo su vida? Sí. Y nos comparamos y decimos, puta, yo soy un fracasado, ¿no? Cuando tiene una casa linda y va creciendo y progresando en su negocio. ¿Por qué? Ahí te va. Te voy a explicar el origen de la comparación. Y es un origen de supervivencia. Tenemos las capas embrionarias. Cuando se está conformando el ser, Sí. vienen las capas embrionarias. Y primero se forma el tracto intestinal, todo para los pulmones, toda la parte de la supervivencia. Y se va haciendo por capas, y son 5 capas. Y hay una de las últimas que es que corresponde a la comparación. Y la comparación nos sirve. Si nos vamos al inicio de la humanidad, vamos a encontrar que para poder nosotros luchar, imaginemos, voy a hacer así como que una alegoría, ¿no? Está el hombre de las cavernas y va a cazar el mamut, o va a cazar un conejo, o va a cazar un tigre de diente de sable. Necesitas la comparación para saber a quién te vas a enfrentar y qué tan peligroso Claro. es. Entonces, la comparación es supervivencia. Entonces, hay 2 formas de manejar claro. la comparación. Yo la puedo comparar para llegar o la puedo comparar para deprimirme. Entonces, ¿en qué sentido la estoy utilizando? Oye, yo me comparo con el que tiene más, pero voy en el camino y estoy haciendo algo al respecto. Pero hay personas que están en un camino diferente, que bien lo comentaste, pues yo no hago eso. Entonces, si entras en la frustración, porque también hay algo interesante, que es mis deseos conscientes contra el inconsciente. Y el inconsciente, Carlos, siempre me va a dar el resultado final. Si yo quiero saber el origen de todo y quiero saber cuál es la historia familiar, mi resultado final y el de mi familia, ese es el resultado de toda la familia, el inconsciente. Entonces el inconsciente siempre va por encima de mis propios deseos. Y es el ego, que es la parte que quiere y desea, y luego mi realidad, que es el consciente con toda la programación familiar. Entonces la comparación finalmente me sirve para la supervivencia, depende de cómo la tome. Mira, yo tengo una agencia de publicidad. Yo la fundé. ¿Sí? Tenía 30 años por ahí. 33 por ahí. El negocio de la publicidad es competencia. O sea, a ver, ¿quién de estas 3 agencias me van a hacer la mejor campaña? El promedio es que ganas una de 10 presentaciones. Ese es 2 de 10 si eres genio. Ya. Ok. Y hay premios de publicidad, porque incentivaban la creatividad, la rabia, la envidia, verme yo en el espejo y decir qué pendejos clientes ignorantes que no se dieron cuenta que traía un campañón, bla, 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 o qué estúpidos clientes que le dieron a esta idiota agencia, que era una superagencia, pero era una idiota para mí. Es una rabia, Ricardo, terrible, terrible. Y era de, ¿cómo se llama? Te ardía el estómago, Sí. de coraje, muy, muy malo. Y es comparar, ¿verdad? Sí, es la comparación, pero también el manejo de la frustración. Ah, ¿Sí? correcto. ¿Cómo manejo yo la frustración? Y fíjate que la frustración siempre va a ser mis deseos contra mi realidad. Y cuando la realidad es adversa a mis deseos, viene la frustración. ¿Sale? Pero volvemos a la misma. Podemos sacar de la frustración el impulso o la depresión. Entonces, el cómo
atraigo, el cómo yo absorbo la información también se va a reflejar en mi cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo cosas que no tolero, que no digiero, personas, cosas, situaciones, va a venir problemas en el abdomen y voy a comenzar a tener gastritis, ¿sale? Entonces el cuerpo comienza a somatizar porque el inconsciente es simbólico y atemporal. ¿Qué significa ser simbólico? Que a todo le da un simbolismo. El café representa al Padre, la leche, la Madre. Todo lo que es arriba, para el inconsciente simboliza el Padre, Padre Dios. Lo que es abajo simboliza la tierra, la Madre Tierra. Entonces el inconsciente trae su propio vocabulario. Si bien yo estudié traducción, yo hablo 5 idiomas, ahora me dedico a traducir el inconsciente. ¿Qué cree el inconsciente que está pasando en una realidad? Y tengo hijos reales, hijos simbólicos. Mi mascota, si yo le alimento, lo cuido, entonces es mi hijo simbólico. Claro. ¿Sí? Si alguien me cuida y me procura, es mi padre simbólico. Entonces, entra todo el simbolismo. Y dentro de ese simbolismo, las situaciones llevan simbolismos. Oye, yo no tolero esta situación. ¡Pum! Un conflicto en el estómago. Oye, siento que están invadiendo mi territorio. Una infección de orina. ¿Me explico? Entonces el cuerpo comienza a somatizar lo que yo estoy viviendo y el cuerpo en realidad es un mapa que me va a decir cuáles son mis emociones que no he resuelto. ¿Y cómo las resuelves? ¿Perdón? ¿Cómo las resuelves? Encontrando la emoción. Todos los conflictos físicos, a diferencia de las situaciones que son en el transgeneracional, siempre los encontramos en la infancia. Hay una programación en la infancia que me hace vivir lo mismo y que luego lo repito. Y fíjate que comprendiendo esto vas a comprender un chorro de cosas, Carlos. Y esto va también para todos. Yo tengo un trauma en la infancia. Ese trauma en la infancia, si no se resuelve, el primer mecanismo de defensa del inconsciente es la repetición. Pero magia, matemáticamente preciso. Si yo tuve, por ejemplo, un abandono a los 5 años, a los 10 tendré otro similar, pero abandono al fin. 15, 20, 25, 30, y no me doy cuenta que son repeticiones. Llego a los 40 y se me viene una enfermedad, se me viene un conflicto, pero viene de la infancia. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen diabetes tipo 2, por ejemplo, que es la separación de la familia. A mí viene un paciente de 50 años, ¿a qué edad te empezó la diabetes tipo 2? A los 40, ¿qué te pasó a los 5 años? ¿Vale? 40, a los 20, a los 10, puras separaciones, sí o sí, no es pregunta de afirmación. Entonces ya sabemos que vamos a buscar cuál es el origen emocional de cada conflicto y cada enfermedad tiene una emoción relacionada. Entonces encontramos la enfermedad en la infancia, siempre recomendamos que sigan yendo al médico, somos promédicos, no sustituimos ningún tema de esos. Encuentras el conflicto, lo liberas y se acaba, la epigenética deja de marcar que el órgano funcione de esa manera. Vamos a hablar un poco del público. El de Tijuana, que le encantó el programa y tiene una bronca que te quiere ver. ¿No haces consultas por internet? Todas nuestras terapias y servicios son por internet. Tenemos una escuela y preparamos terapeutas para este tema y tenemos también consultas. Y como tenemos, afortunadamente, en los 5 continentes, literalmente, pacientes y alumnos, todos nuestros servicios son en línea. ¡Wow! Sí. ¿Y de dónde tienes? De los 5 continentes tenemos, por ejemplo, en Asia tenemos personas en Arabia, en Dubái, tenemos de Australia, Estados Unidos, tenemos de Sudamérica, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, pues muchísimas personas. Tenemos prácticamente en cada continente tenemos presencia. Sí, a nivel internacional. Y acabamos de hacer, de hecho, este verano hicimos una graduación, vinieron 120 personas de otros países y se quedaron otras fuera que no pudieron venir. Y bueno, recibimos a muchas personas en la graduación. Y si el público quiere hablar contigo y Valeria, ¿lo hacen? ¿Pueden o...? Sí, a través de las redes sociales nos pueden encontrar. ¿Cuáles son? Ricardo Garza Bio en todas las redes sociales. Bio, B grande y O. B-I-O, así es. Y de ahí le recomiendo mucho YouTube, que tiene videos de larga duración donde explico muchísimas cosas. De verdad, Carlitos, les compartimos con mucho amor muchas cosas para que puedan solitos salir adelante y que puedan encontrar el origen de sus conflictos y que puedan solos llegar a la toma de conciencia. Y si es necesario una terapia, les damos el acompañamiento. Pero el contenido que compartimos en redes sociales es para que la gente pueda solos. Lo hacemos con mucho amor. Tu objetivo y de Valeria es que cuando termine un paciente contigo le haya caído el 20 que tuvo esta bronca 20 años y no le permitió hacer X cosa y ya está curada. Sí, el objetivo es la sanación por la cual vinieron. Y quizá también hacer un paréntesis, sanación es guiado, curación es con el médico. Entonces, cuando otros vienen con nosotros a algún conflicto, sea cual sea, físico, emocional, situacional, la idea es que se vayan transformados.
Y nosotros generalmente en 1 hora o menos hay desprogramaciones de 20 minutos, que nosotros vemos el conflicto, te damos el origen, la toma de conciencia y los ejercicios para que puedas solucionar, y tenemos un alto resultado positivo. Tenemos más de 3,000 terapias grabadas, que son las de la escuela, que viene a demostrar toda la técnica y los resultados. Nada más hay algo que todavía no me queda muy claro. Sí, adelante. No necesariamente es así de largo que una terapia de psicólogo o psiquiatra, ¿o sí? No es igual. Si bien mi esposa es psicóloga, y respetamos mucho toda la técnica, nosotros desarrollamos algo mucho más corto. Vamos a los orígenes súper rápido, y lo que hacemos está más cercano a la psicología que a otra cosa, pero trabajamos mucho el inconsciente, y en una sola sesión encontramos el origen y la forma de cómo sanarlo. Ya luego dejamos ejercicios quizás 1 mes o 2 para el paciente, pero el origen se encuentra en ese ratito. ¿Me das un ejemplo de ejercicio? Porque no me imagino. Por supuesto. Mira, por ejemplo, tuvimos una paciente que le daba asco tomar agua, imagínate. Y es un tema pues, complicadito, ¿no? Y el asco, no siempre, pero está relacionado generalmente a la sexualidad. Y el agua a la madre. Entonces, son de esas de programaciones de 5 minutos. Te viste a tu mamá o tu mamá te vio a ti en la intimidad. Lloradero, me vio a mí. Muy bien. Ok, vamos a sanarlo entonces. Y comenzamos a que reviva el evento y libere la emoción en el momento en el que la vivió. Y eso da mucha paz y mucha tranquilidad. Y de ahí se destraba el hecho de que puedas tú sanar la percepción que tienes con respecto a algo, porque como te decía hace ratito, como es simbólico el inconsciente y el agua representa a la madre, al igual que la leche, entonces para el inconsciente te la va a representar como no puedo rechazar socialmente a mi madre, pero sí rechazo algo similar. Entonces hacemos la unión, desprogramamos y las personas pueden liberar las emociones y en base a eso cambiar su percepción y sanan por completo. Vamos a hablar un segundo del éxito. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre un quarterback excepcional y un quarterback normal de Liga Mayor de NFL? Uh-huh. Bien. Hacen lo mismo, están en la misma liga. Uh-huh. Sí, así es. ¿Por qué hay jugadores defensivos, ofensivos que atrapan pases excepcionales? Sí, mira, hay toda una historia heredada, y siempre vamos a las dos polaridades, igual o al revés, pero generalmente cuando tienes éxito vienes de alguien que tuvo mucho éxito, quizás no socialmente, mucho éxito en algo que para ellos era importante. Entonces, si yo soy exitoso, yo tendré hijos exitosos. Y te vas a dar cuenta, por ejemplo, quizás en la misma familia, que o no. O no. O el opuesto, porque si el éxito me llevó a separación de la familia, a que me accidentara, entonces ellos van a evitar ese éxito. Exacto. Entonces, a veces en la misma familia vemos, los hijos de fulano tienen tanto éxito o más que los padres, pero los hijos de sultano son tan poco exitosos como los padres, o al revés. Entonces, siempre vamos a encontrar, pero no hay medias, ¿eh? O sea, no es como que a medias, no. O todo igual o todo al revés. Entonces, viene de una historia familiar. ¿Qué tan exitoso fue mi abuelo? Y quizás mi padre no fue exitoso, pero mi tío sí, mi abuelo sí. Y yo, por fortuna, estoy repitiendo la historia de mi abuelo, de mi tío, pero no la de mi papá. Entonces tenemos que buscar también en la historia familiar dónde está el origen también de mi éxito, no solamente de lo que me molesta. O sea, también por herencia, que copias. Sí. ¿Todo es por herencia? No todo. Las enfermedades físicas vienen de la infancia. Algunas, las enfermedades. Sí, todas las somatizaciones son de la infancia, los miedos son del embarazo o son del parto. Y, por ejemplo, los celos justificados de la vida presente e injustificados del transgeneracional. La infidelidad es transgeneracional. El abuso es heredado. Y así te la vas llevando. Cada cosa tiene su origen. Wow. Otra pregunta. Adelante. Dalai Lama. Ya. Él dice algo que se me hace fantástico. Dice que en el calendario del mundo occidental hay 2 días que no deberían existir. Ayer y mañana. Así es. Yo sí le hago caso. Desde que lo leí hace muchos años. Es hoy. Totalmente. Es hoy. Y yo viví tanto del pasado. No sabes el daño que me hizo. Porque
Bueno, no soy el único ser humano que tiene recuerdos del pasado, pero te bloquean y no. Ok, estás de acuerdo, supongo, ¿no? Sí, Con el Dalai. Y te explico un poquito Sí. más ampliado. Sí, Nosotros sostenemos que, como el inconsciente decía que es simbólico, ahora explico la parte atemporal. El inconsciente no reconoce ni pasado ni futuro, solo un presente. sí, Y esto es maravilloso para la sanación. Porque si yo estoy viviendo algo hoy, ya se vivió atrás. No hay novedades. cierto. Entonces, o lo viví en la infancia o lo vivieron los ancestros. Entonces, estamos viviendo cosas desde la concepción, Carlos. Es increíble cómo quizás una persona que fue rechazado por su madre porque no quería estar embarazada, no rechaza al bebé, pero rechaza el embarazo, no quiere estar embarazada, el bebé viene con una herida de rechazo y eternamente lo van a rechazar. Entonces, vienes viviendo el pasado en el presente. No, es que mi pasado es mi presente y también es mi futuro, porque es lo que me conformó en mi programación de ser. Entonces, todo lo que haya vivido desde el parto hasta los 6 años se va a estar repitiendo en mi vida. Y luego, si yo me engancho en los recuerdos, comienzo a sufrir. Pero si el recuerdo lo utilizo para, en el presente, encontrar una solución, me va a ayudar mucho. Pero en realidad, el pasado es el presente y el futuro, por lo tanto, no existen en realidad. Ni el pasado ni el futuro, totalmente de acuerdo. Exacto. Sí. A ver, es la pregunta más importante del programa. Venga. Todos tenemos un pinche diablito Sí. y un angelito. Y el diablito es un hijo de puta. Y no te deja en paz. Yo aprendí a cuando me empieza a joder el diablito, pienso en otra cosa en ese momento y se ve el pensamiento. Pero antes que lo aprendía, ¿cómo me fregaba? ¿Cómo? Siempre vamos a tener el diablito y el angelito, siempre. Siempre, porque son nuestras opciones para cada decisión tomar ante cada situación. Y toda situación tiene 3 posibilidades, la buena, la mala y la conciliadora del medio. Ok. Entonces el diablito va para la mala, acaba con todo. Sí. La buena concilia y la del medio, vamos a ver cómo doy un golpe, pero sin que sea tan cruel, ¿no? Entonces, siempre tenemos todas las opciones y el diablito y el angelito siempre van a estar presentes, pero son parte de la conciencia y la toma de decisión de la poca cual que tenemos capacidad de tomar. Minuto 90. Final del campeonato mundial. México contra Holanda. Tandas de penalti. ¿Por qué el pinche diablito le dice al jugador mexicano e hispanoamericano la van a fallar? ¿Por qué no el angelito le dice al diablo deja de joder y lo va a meter? ¿Por qué fallamos? Es por culpa del diablito. ¿Qué onda? Es el sabotaje. ¿Cuál? Ahí te va. ¿Qué es el sabotaje? Sí. El poder caer en mi propia realidad. Platicaba hace rato que el inconsciente va a ser siempre mi realidad y mis deseos es el cerebro consciente. Es decir, mi cerebro, el cual conozco, trae la información consciente y mi cuerpo, que es a nivel celular, trae todo el inconsciente. Hay más información en el cuerpo que en el cerebro. Entonces, por ejemplo, si yo meto el penal y eso me va a llevar a que me fichen en un club europeo, quizás me voy a separar de mi madre, de quien no me debo separar. Porque el deseo inconsciente de mi madre, al tenerme, que se llama Proyecto Sentido, y esto fue descubierto por el psicólogo francés Marc Frechet, dice que todos los padres tenemos una intención hacia los hijos y se convierte en el destino. Entonces, si mi madre me dijo, yo quiero que mi hijo se encargue de mí en la vejez, ni de chiste me voy a permitirme irme a Europa. Entonces, fallo el penal para estar en congruencia con mi inconsciente. Totalmente. Y si su mamá quiere que vaya a Europa porque le van a pagar más y van a vivir mejor. Ahí tienes a Leo Messi, ahí tienes a... Ok. Sí, okay. sí, totalmente. Sí, hay que ver toda la historia. Pues hay un chorro de mexicanos que fallamos penaltis. Sí. Y también está el inconsciente Ve a la colectivo. América ahorita, o sea, lo mete, se lo anulan y lo falla. Sí, y claro. se elimina. Sí. El León, que es mi equipo, ganando 1-0 al Salt Lake City y pierde 3-1 en 10 minutos. Sabotaje. ¿De 11 jugadores? Es el inconsciente colectivo. Colectivo. Está el inconsciente individual, el inconsciente familiar, inconsciente colectivo, inconsciente de ciudad e universal. Entonces, por ejemplo, y el de país, por ejemplo, los mexicanos tenemos una herida y un tipo de cuerpo.
Los italianos tienen una herida, que es la de rechazo, y son muy delgados. Entonces, cada comunidad tiene un inconsciente colectivo que te va a llevar a estructurarte y a comportarte de cierta manera. Nosotros somos conquistados, abandonados, defendidos y luego desvalorizados. Entonces, a donde nos paremos, va a ser lo mismo. Conquistados, abandonados, desvalorizados, entonces yo no puedo, entonces nunca pude solo. ¿Me explico? Así de fácil es. Ah, sí, 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 sí. Bueno, a ver, hablemos de la cuestión colectiva. Va. 52 millones votaron por Andrés. Sí. Ok. Hoy Andrés ya no tiene los 52, le quedan 15. Uh-huh. Ok, esos 15 que no tienen empleo, que su vecino no tuvo vacunas para los niños, ¿por qué se queda y va a votar por Morena? Vamos al inconsciente colectivo, enfocando desde el inconsciente Sí, hablando colectivo. de ese colectivo. Si te fijas, cuando gana Andrés Manuel, hay toda una cadena de personas similares que ganan. Sí. Y viene toda una historia. Entonces, Sí. hay un momento histórico en el cual ese tipo de pensamiento se está imponiendo o se impuso en algún punto. Pero llega el punto, tú lo veías bajar desde Trump. Si bien Trump se presentaba de una forma, en realidad había mucha afinidad con el presidente actual. ¿Qué sucede en realidad? Que mientras exista un inconsciente colectivo manejando todo, se va a dar el favorecimiento a esa estructura. Si viene otro inconsciente colectivo, por ejemplo, entra Joe Biden, que es más afinidad al PAN, por ejemplo, va a haber ahora un liderazgo de un inconsciente colectivo más aunado a esa parte. Ahora aquí estamos jugando también con la geopolítica y el inconsciente colectivo ruso-chino contra la geopolítica de Estados Unidos y viene entonces la predominancia del inconsciente colectivo donde hay más volumen. Y en el volumen está donde se comienza a derramar por el inconsciente colectivo y se comienza a compartir toda la información. Pero es el colectivo lo que logra Pero tenía 52, hoy tiene 15. Sí, Que claro. es su voto duro. Uh-huh. Esos 15, pase lo que pase, van a votar por el candidato por la de gallina, Morena. que la ponga. Sí. Uh-huh. Pero yo no entiendo cómo el Estado de México se perdió con una ratera. Uh-huh. No lo entiendo. No. O sea, no entiendo cómo el 50% que fue a votar en el Estado de México nada más tuvo los suficientes votos para ganarle por 8 millones a Alejandra, sí, con una ladrona rata asquerosa. Uh-huh. ¿Dónde está la cabeza? En la percepción. Cuando ahorita mencionaba lo de la gallina, decía, si por eso una gallina va a ganar, pero en la percepción de la gente. ¿Cuál es la percepción de las personas? Tú y yo podemos compartir una percepción y otras personas van a estar totalmente en contra. Sí. Porque sus vivencias son diferentes. Entonces, lo que perciben ellos es toda una bondad de un lado y otros perciben toda una maldad de un lado. Y generalmente nos vamos a las polaridades. Okay. Entonces, cuando estamos ante una persona que polariza mucho, si polarizas para la mayoría, pues vas de gane. Pero si polarizas para la minoría, vas de pierde. Entonces, ¿qué es lo que quieres polarizar o quieres centralizar? Entonces, el punto en el tema político, por ejemplo, en México, las personas, la percepción que tengan de su candidato es lo que les va a llevar a la decisión de voto finalmente. ¿Pero qué percibo? ¿Que es buena persona? ¿Que es mala persona? ¿Que va en contra de mis intereses o no? Entonces, realmente va también el inconsciente individual contra el colectivo y vamos viendo cómo toma la decisión las personas. ¿Y la elección del próximo año va a ser colectivo contra colectivo? Siempre son colectivo contra colectivo. Ah, siempre. Siempre son colectivo porque vienen, de hecho, todavía de países más arriba. Viene una ola, generalmente. Entonces, vamos a ver la ola hacia dónde va o hacia dónde se sigue perfilando, porque si sigue la ola igual, se puede repetir el resultado. Pero si la ola cambia, se cambia el resultado. Vamos con un colectivo. Recuérdame, Ricardo, a dónde tenemos que hablarte. Ricardo Garza Bio en todas las redes sociales y desprogramacionevolutiva.com, que es nuestra página web. Ok, y en las dos se pueden... Sí, te pueden contactar con nosotros. Rosquita, ¿me pones, por favor, las dos direcciones? Sí. Porfa. Qué buen programa. Qué amable. Y gracias. Qué rápido pasó. Sí. Te felicito, eres la primera persona que conozco que sabe desprogramar el pasado tan difícil, porque una cosa es la nostalgia que recuerdas con cariño y otra cosa
las mierdas que tienes en la cabeza. Y qué bueno que hay alguien como tú que ayuda a destrabarlas. Gracias, qué amable. Dale un beso a Vane. Claro que sí. Y sigan con esta gran labor. Gracias. Y sigan enseñando. Claro que sí. Gracias. Con mucho amor, mucho gusto. Gracias a todos. Familia Tipical, muy buenos días. La carta que escribí el jueves para Tipical TV se la dirigí a todos los mexicanos realistas. Y como cada jueves les recuerdo, me hagan el gran favor de viralizar este video entre sus familias, sus conocidos y compañeros de trabajo. Mil gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a los mexicanos realistas y entre paréntesis, no a los mexicanos ilusos. Y tengo 2 prólogos. El primero, ayer después de oír la respuesta que Andrés le dijo a un periodista que le preguntó sobre la masacre de antier en Veracruz, no me queda nada más que sentir una mezcla entre repudio y vergüenza de tener un gobernante como él. Gracias a Dios que dentro de un año se va hasta su casa de la chingada. Y vamos al prólogo 2. Amigos jarochos, espero que hayan aprendido su lección con el peor gobernador en la historia de su estado. Ustedes no merecen ser gobernados por basuras. Ustedes merecen vivir mejor. Por favor, reflexionen por quién votar para el 2024. Muy bien, ahora sí, vamos con la carta. Estimados mexicanos realistas, hace 3 cartas semanales les platiqué que me fui a meditar al Himalaya con los monjes budistas. A pesar de que Dios y Confucio me medio batearon porque no me creyeron de las barrabasadas de Andrés, encontré confort con los monjes budistas. Estos monjes son de 10. Su estilo de vida no tiene nada que ver con el estilo del mundo occidental. Ellos son vegetarianos y muy sabios. Después que me puse mi toga naranja como ellos, me senté alrededor de una fogata con unos 15 monjes. Ellos no hablaban español y yo no hablaba chino. Pero como son tan sabios, sí me logré explicar. Les comenté un poco del entorno en México y los invité a hacer un ejercicio con la imaginación. Fue un ejercicio de puras preguntas basadas en los 5 años del disque gobierno de Andrés, que con mucho gusto les comparto. Empecé preguntándoles las siguientes reflexiones. ¿Se imaginan cómo sería México con vacunas para todos los niños con cáncer? ¿Se imaginan cómo sería México si no hubieran quitado Progresa? ¿Y se imaginan cómo viviríamos si nuestros hijos tuvieran las escuelas de tiempo completo? ¿Y se imaginan cómo serían nuestros hospitales y servicios de salud en lugar de las porquerías detestables de esos lugares? ¿Se imaginan cómo viviríamos sin violencia? ¿Y se imaginan cómo saldríamos a la calle con nuestros hijos y familia sin temor de que nos pase algo? ¿Y se imaginan a nuestro país con un 98% de empleo? ¿Se imaginan los enormes beneficios que tendríamos con más apoyos a los pequeños y medianos empresarios? Y al día de hoy, ¿pueden imaginarse cómo sería México con su súper nuevo y moderno aeropuerto funcionando al 100%? Aquí les tengo que platicar lo que estaba pasando en mi reunión. No me lo van a creer. Poco a poco se empiezan a levantar los monjes y se van saliendo de la reunión. Al principio creí que iban al baño, pero no regresaban. Total, que en este momento me quedé solamente con 6 monjes. Total, no le di importancia y seguí con mis preguntas. ¿Se imaginan cómo estarían nuestros hijos y nietos con un plan educativo del siglo XXI en lugar de la basura que nos quieren imponer?
¿Se imaginan un México con un presidente sin 92 mentiras en cada una de sus mañaneras? Seguía. ¿Se imaginan un país con energía limpia en lugar de la basura de Dos Bocas? ¿Se imaginan un ecosistema sano en Quintana Roo en lugar del ecocidio a la Riviera Maya? ¿Se imaginan a México con un presidente como Mid o Anaya en lugar de Andrés? En ese momento levanto la cara y ya se habían ido los otros 6 monjes. Sigo sin entender qué pasó. Amigos, Atypical, esta es la carta de este jueves. Tengan un lindo fin de semana, sigan disfrutando Atypical TV y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Muy buen día.